Hechos capítulo 2 y los versículos 42 al 47. Dice así la palabra del Señor. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por poder estar una mañana más reunidos para cantarte, para poder celebrar nuestra salvación. Gracias porque podemos celebrar la llegada de nuevos miembros y podemos celebrar, Señor, que sigues bendiciendo las familias con hijos también, porque herencia del Señor son los hijos. Pero también gracias porque hablas a tu pueblo. Y es lo que te pedimos en esta hora, te pedimos que nos hables. Tenemos tanta necesidad de tu palabra. Tenemos tanta necesidad de escucharte, Señor. Es tu palabra la que guía nuestro camino. Es tu palabra la que es lumbrera para nosotros, la que alumbra nuestros pasos, la que corrige nuestro corazón cuando es necesario, la que nos exhorta a seguir adelante, la que nos instruye como pueblo, la que nos edifica como iglesia. Por eso te pido que me permitas poner tu palabra delante de mis hermanos con claridad, para que sea comprensible a todos, pero también que pueda exponerla con autoridad, porque es tu palabra y no la mía. Y ante tu palabra, Señor, que podamos responder amén, porque es lo único que podemos decir a tu palabra, sí, Señor. Y esperamos, Señor, que después de este mensaje ese sea el grito de nuestros corazones, que cuando acabemos de recibir hoy tu palabra, nuestro corazón, Señor, la reciba con un amén y la obedezca. Porque no queremos solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, solo a modo de puesta en escena, para recordar dónde nos habíamos quedado, el Espíritu Santo había descendido con poder sobre los discípulos que estaban en el aposento alto orando, obedeciendo el mandato del Señor Jesús de esperar hasta que fueran revestidos de poder y ahí sí dar testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Una vez vino el Espíritu Santo y fueron revestidos de poder, vimos que hablaron en lenguas, explicábamos a la luz del texto que se trataba de idiomas naturales y que las personas de alrededor les escuchaban hablar en sus propios idiomas de las maravillas de Dios. Y cuando eso sucede, Pedro se pone en pie y lleno de audacia, de valentía, de osadía, porque así se debe presentar la palabra, con osadía, con denuedo, señores. Así debemos predicar, no con vergüenza, no con miedo, no como si dudásemos de lo que creemos, sino convencidos de que lo que decimos es verdad. Y así predicó el apóstol Pedro. Vimos el llamado de Pedro después a los hermanos que respondieron compungidos de corazón, arrepentidos, reconociendo lo que habían escuchado y la verdad. Y Pedro los llama a ser bautizados, los llama a arrepentirse, los llama a ser salvos de esa perversa generación. Y terminamos con una gran noticia. Ese día, como 3,000 almas se añadieron al Señor. Y lo que sigue ahora Lucas narrando, porque es Lucas quien escribe estas cosas, es después esas 3,000 almas, ¿qué pasó?
Porque terminamos así, como 3,000 almas se sumaron a la iglesia, como 3,000 almas fueron convertidas, como 3,000 almas fueron salvas por el Señor. Y lo que Lucas nos va a narrar ahora es cómo empezaron a vivir esas 3,000 almas. Esto no es una campaña evangelística donde 3,000 personas han hecho un llamado al altar, han pasado delante, han repetido una oración, les han dado un folletito y cada uno se ha ido a su casa. No. ¿Qué pasa con esa gente que se ha convertido? ¿Qué pasa con las personas que han profesado fe en el Señor Jesús? ¿Qué pasa con las personas que se han arrepentido de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo? Y eso es lo que hace Lucas hoy. Lucas hoy va a narrar la convivencia de esas personas. Y ¿saben lo más hermoso para mí? Lo más hermoso para mí, y lo descubres cuando lees Hechos, es la sencillez de la iglesia. Hermanos, en nuestros corazones hoy en día nos han puesto como un deseo de tener que modernizar constantemente las cosas. Y yo entiendo que haya personas que lo quieran hacer en un negocio, en un restaurante. Mira, esto hay que modernizarse, ahora tienes que poner pedidos a domicilio, tienes que registrarte en Globo, en Just Eat, porque si te mantienes así a la antigua te vas a arruinar. Yo entiendo como alguien que puede saber un poco cómo funciona el mundo, las empresas, los negocios. Entiendo que un negocio se debe modernizar, que un negocio tiene que hacer cosas para cautivar clientes. Pero cuando yo veo el libro de Hechos y yo veo a la iglesia, yo no veo nada moderno, ni un llamado a cambiar las cosas. Es más, la marca de la iglesia siempre fue la sencillez. No vamos a ver una iglesia que tiene que hacer juegos de agua para atraer jóvenes. No vamos a ver una iglesia que tiene que hacer danzas o teatros o mimos en el culto, o traer payasos para que los niños se entretengan. No vamos a ver una iglesia que tiene que hacer un montón de cosas extra para que gente venga y nos conozca. Porque da la sensación de que algunas congregaciones en el culto no se preguntan qué quiere Dios, sino qué va a gustarle a las personas. Tanto es así que el país que hace más estadísticas por excelencia, ustedes quieren ver estadísticas, vayan a páginas norteamericanas. Las iglesias norteamericanas, desde mi perspectiva, y esto es algo personal, desde lo que conozco y lo que he podido ver allí, las iglesias americanas para mí han cometido un tremendo error, que es preguntarle a la gente qué tipo de iglesia quiere. Las iglesias norteamericanas preguntan, hacen estadísticas, ¿por qué crees que se van los jóvenes y qué debería hacer la iglesia para que los jóvenes se queden? ¿Qué crees que la iglesia puede hacer para que la gente tenga más deseo de ir? Y en base a estadísticas, cambian la iglesia. Mira, es que los jóvenes son diferentes a los adultos. Los jóvenes se aburren si les das un sermón y la oración no les gusta. Los jóvenes necesitan tener amistades. Los jóvenes necesitan más actividad, más juegos. Ok, juegos en la iglesia, juegos para los jóvenes y adultos. Bueno, es que, ¿sabes? Lo de los himnos antiguos, no siento nada, lo veo muy frío. Necesito una canción que me haga vibrar, que me haga sentir. ¿Sabes? Algo más moderno. El tiempo ha cambiado. Ya estos himnos viejos no sirven. Necesitamos algo que nos haga remolinear, que nos haga saltar, que nos haga dar un grito de júbilo y cosas así, ¿sabes? O como una clase de zumba un poquito. Ahora a la derecha, levante sus manos, cierre sus ojos, mueva el pie. Algo así, ¿no? Que nos mantenga conectados. Ok, pues zumba en la iglesia. Remolineando en la iglesia, saca a las niñas con las banderinas de la iglesia, no sé, ¿qué más? ¿Qué queréis? Mira, los niños también, hay que pensar en los pequeños, les aburren las cosas, no sé, un mimo, ¿sabes? Un payasete, hagamos payasos a la iglesia. ¿Y no queréis que durante el culto pase alguien repartiendo palomitas? Palomitas, hot dog, cacahuetes, ¿qué quieren? ¿No? Así da gusto. ¿Y butacas de cine? ¿Reclinables? Y los que paguen un extra aquí les ponemos hasta masaje si quieren también en la butaca. Ya que se duermen de por sí con la incómoda, ahí ya amanecen el martes. La pregunta más importante aquí es, número 1, ¿de quién es la iglesia? Ok. Tú no vas a mi casa a decir cómo debo decorar mi casa. Tú no vas a mi casa a decir a Cris y a mí cómo debemos hacer las cosas en casa, cómo debemos pintar las paredes. Lo que comemos en casa es nuestra casa, ¿verdad? Esto es la casa de Dios.
Para empezar, esto no se trata de nosotros. Y ese es el mensaje que ya empieza a escocer. Porque al hombre le encanta que todo se trate de él. No, se trata de Dios. Número uno, esto es de Dios. Número dos, ¿ha dicho Dios cómo le gustan las cosas? Porque si Dios hubiera dejado un vacío, si Dios no hubiera dicho nada, digo, oye, nos toca improvisar porque Dios no ha dado instrucciones. ¿Ha dicho Dios lo que tiene que hacer la iglesia? Entonces no hay que improvisar. No hay que improvisar porque la iglesia es de Dios y el Dios de la iglesia ha dejado instrucciones. Yo no digo que los que hacen otras cosas en la iglesia esté mal. No las llamo malas, pero solo digo que no son de Dios porque Dios no las ha pedido. Y la tercera cosa, el fin principal de todo lo que se hace en el culto tiene dos metas. Venga, sumo tres. Una, dar gloria a Dios. Dos, edificar al pueblo de Dios. Edificar. Todo lo que nos edifique no hace falta en el culto. ¿Está mal jugar a la pelota? No, pero en un parque. Aquí no sirve, no edifica. Por ejemplo, ¿las alabanzas edifican? Sí, si son bíblicas. Si son canciones con palabra de Dios. Es que eso puede ser un sermón cantado. Cantamos palabra de Dios, eso edifica. Dios te habla mientras, dependiendo de lo que cantes, la alabanza edifica. La oración edifica, sí. La predicación edifica, sí. Una niña con banderilla edifica. No, eso no me afecta en nada. No me dice nada de Dios. No me ayuda a crecer en santidad. No me muestra mi pecado. No me lleva a exaltar a Dios. Esa es la pregunta. Número uno, es para la gloria de Dios. Número dos, es para edificar a su iglesia. Número tres, es para alcanzar al perdido que está hoy aquí. Y la banderilla tampoco alcanza. Pero te digo una cosa, alguien puede ser salvo a través de unas canciones que canten el evangelio. Cuando lo que cantamos es el evangelio, una persona antes de llegar al sermón ya puede estar el Señor quebrantando su corazón con esas canciones. Y cuando miramos la iglesia, ahí vemos el modelo. Lo que vamos a ver hoy es una iglesia que nos enseña mucho, pero no una iglesia que nos enseña mucho porque tiene estrategias de marketing buenas. No una iglesia que nos enseña mucho porque tiene buenas redes y hace un buen networking para unir gente y atraer personas. No. Una iglesia que simplemente haciendo lo que Dios pide, se convirtieron 3,000 y dentro de poco más de 5,000. Y eso es un Dios diciéndonos en toda la cara, no os necesito. Predicad, orad y cantad, que yo hago la obra. Ya está. No inventéis, porque el poder está en Dios, no en nosotros. Así que vamos a analizar estos versículos de hoy y voy a intentar de una manera fluida, porque son muchas cosas en pocos versículos, que veamos cosas importantes de la iglesia. Y lo primero que nos encontramos son 4 aspectos importantes de la vida de la iglesia. En el versículo 42 nos dice 4 aspectos importantes de la vida de la iglesia. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Qué 4 cosas en un solo versículo dice el pasaje que hacían continuamente? 1, enseñanza. Se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. 1, enseñanza. A mí me aburre el estudio, a mí me aburre la Biblia. Lo primero que sale ahí, amado hermano, es estudia la palabra. Enseñanza. Número 2, comunión. Comunión. Koinonía. Vida comunitaria. Número 3, partimiento del pan. Y número 4, oración. Hermano amado, no hay mucho espectáculo. Hay una iglesia que se dedicaba a estudiar y compartir la palabra, a tener vida de comunión juntos, a celebrar la cena del Señor y a levantar oraciones. Nada más. Y esa iglesia y ese pueblo ha traído todo hasta donde estamos hoy. Alcanzó ciudades, pueblos y naciones. Alcanzó multitudes. Millares llegaron al Señor por una iglesia que se dedicaba a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Porque el poder no está en las actividades.
El poder está en Dios. El poder está en Dios. Y esas son 4 cosas, hermanos, que son importantes para nosotros como iglesia. Y quiero que recordemos un poquito más esas 4 cosas para que nos preguntemos si nosotros las vivimos y para ver si como iglesia estamos siendo honestos, fieles en estas 4 cosas. La primera dice que se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, a la enseñanza, es decir, la doctrina apostólica. Hermanos, la importancia de perseverar en la verdad de Cristo. Dedicarse a la doctrina, dedicarse a la enseñanza, es porque ¿cómo define Pablo la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, como iglesia necesitamos conocer la verdad sobre Dios, la verdad de Cristo. La iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Recuerdan una cosa para los que lo han leído y llegaremos en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, la iglesia empieza a tener algún poquito de conflicto, ha crecido mucho, gente se está quejando y los apóstoles, buscando la solución a ese conflicto, dicen, no conviene que nosotros descuidemos la palabra y la oración. Porque eso era un fundamento para la iglesia. Otros pueden atender las mesas, otros pueden atender esa necesidad, pero nosotros no podemos olvidar el fundamento principal. La enseñanza. La iglesia debe nutrirse, la iglesia debe conocer a Dios, la iglesia debe aprender la palabra de Dios y por eso la iglesia, lo primero que vemos es que se dedicaba continuamente a la enseñanza. No a veces, no de vez en cuando aparecían en un estudio bíblico, se dedicaban continuamente a la enseñanza. Y hermano amado, no hay nada más peligroso que un creyente analfabeto en la Biblia. ¿Por qué? Porque fácilmente será seducido por el error. Y la Biblia afirma que no permanecer en la verdad es motivo de perdición en la vida de una persona. Es señal de no ser salvo. Es señal de no acabar sus días en la gloria. Mira lo que dice el apóstol Juan en su segunda carta, el capítulo 1, versículos 9 al 11. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Mira, el que no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que no permanece en la verdad de Cristo no tiene a Dios. El que no permanece en la verdad de Cristo no es salvo. El que no permanece en la verdad de Cristo no acabará sus días en la gloria. Hermano, no dice el que no cree en Cristo. Dice el que no permanece en la verdad de Cristo. Porque en Cristo, en Jesús, cree mucha gente. Como dijimos, los musulmanes creen que es un profeta. Los judíos tienen su perspectiva de Jesús. Hasta ateos te pueden decir que Jesús existió y fue un hombre bueno o yo qué sé. Pero nosotros no tenemos solamente que creer que Jesús existió. Nosotros somos llamados a permanecer en la verdad de Jesús. En la verdad de Jesús, porque en eso está nuestra vida eterna. ¿Sabes lo que dice Juan? Porque esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado, y creyendo en Él. Esa es la vida. La vida es que conozcan la verdad de Jesús. Y mira lo que dice después. El que permanece en la enseñanza tiene ¿a quién? Tiene al Padre y... No dice que el Padre y el Hijo son el mismo, ¿verdad? Es que la semana pasada, después de mi sermón, recibí 3 o 4 correos electrónicos bastante enfadados de personas de un grupo que mencioné en el mensaje. Pero mira, hay una distinción personal. El que permanece en la verdad tiene al Padre y tiene al Hijo. Hay una distinción personal. Hay una distinción personal, pero mira qué importante es perseverar en la verdad. Ah, pastor, da igual a qué iglesia voy. No,
Da igual en qué iglesia congrego. No, pastor, mi mamá congrega en una iglesia, pero lo importante es que congregue. No, pues entonces que se queden en los católicos y en los mormones y en los testigos de Jehová. Porque si al final lo que importa es que vayan a un sitio que alguien diga algo de Jesús. No puedes tener paz solo porque tu familia o quien tú amas practica alguna religión. No, porque la vida no está en practicar alguna religión. La vida está en la verdad. En la verdad, fuera de la verdad no hay vida. Fuera de la verdad de Jesús no hay vida. Y por eso tanta importancia en los apóstoles en perseverar en la enseñanza. Cuando preguntamos a las personas que deciden sumarse a Caminando por Fe como miembros y les decimos, ¿por qué quieres venir a Caminando por Fe principalmente? No diré el 100%, pero un 95% de personas dicen la misma frase. Por la palabra. Si quiero circo, pastor, donde estaba había más show. Si quiero un buen concierto, donde estaba hay más espectáculo. Si quiero más juegos, donde estaba mi hijo me lo entretenían más. Pero yo vine por la palabra. ¿Sabes qué significa? Que si cambiamos la palabra y damos show, volverán al mismo lugar. Volverán al mismo lugar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la gente, sobre todas las cosas, venga con el deseo de perseverar, de conocer, de permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Y por eso necesitamos, principalmente nosotros que nos dedicamos a la enseñanza, tener tiempo para estudiarla, para buscarla, para desglosarla, para entenderla y luego poder explicarla. Pero no solamente debo explicarla, tú tienes responsabilidad de verificar que lo que te explico sea la verdad. Hermano, yo puede ser que lo que diga caiga sobre mí mismo, pero tú no puedes seguirme a ciegas porque lo que te digo te parece más convincente. Tú tienes la responsabilidad como los de Berea, no de cuestionarme en todo, pero por el bien de tu alma, verificar que lo que decimos está escrito en la palabra de Dios. Eso no es, eso es que no quiero que mi pastor piense que desconfío. No. A ver, tú lo que haces es la realidad de saber que tu pastor no es infalible. Es que tú no tienes aquí a Jesús, a la verdad misma en persona. Tienes un hombre falible que puede por error, no por mala intención, por error enseñar algo equivocado. Es más, por el propio bien de mi alma deberías decir, pastor, te estás alejando del evangelio. Entonces, podemos sí tener algún punto de vista en algún tema secundario, pero debéis velar porque la centralidad de Cristo y el evangelio estén siempre en este púlpito. Y algo que siempre hemos hecho desde el principio y Dios nos permita seguir haciendo es que esta iglesia persevere en la enseñanza. Que continuamente perseveremos en la enseñanza. Es lo que queremos cada martes, que tenemos palabra. Y jueves queremos palabra. Y domingo queremos palabra. Y si nos reunimos los hombres, palabra. Y si traemos alguna conferencia, palabra. Porque podemos vivir sin luces de colores. Podemos vivir sin baile. Podemos vivir sin danza. Podemos vivir sin payasos. Podemos vivir sin mimo. Pero no podemos vivir sin la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si a mí me das el bailecito y me das las maracas y el payaso y no me das palabra, llegaré a casa desnutrido. Pero si me das palabra, llegaré a casa rebosando de Dios y llegaré a casa corregido por Dios. Y llegaré a casa desafiado para obedecer a Dios. La segunda cosa que menciona Lucas es la comunión. La comunión. Y esto para nosotros, hermanos, es un llamado a exhortarnos y no dejarnos de congregar. Hermano, el creyente perseveraba en la comunión. Es la koinonía, el estar juntos, el vivir en comunidad.
Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hermano, mira, esto no dice que cada quien se ocupe de amar, que cada quien se ocupe de hacer buenas obras. No, tenemos como iglesia la responsabilidad de buscar cómo, ¿qué palabra usa? Estimularnos. Y estimularnos es lo que hacemos cuando algo naturalmente no está brotando de nosotros. Cuando tú vas al médico y hacen algo para estimular algo, es porque algo no está fluyendo de manera natural. Y ya sea con una inyección, ya sea con una vitamina, ya sea con algo que te colocan, buscan que lo que tu cuerpo no está haciendo de manera natural, algo lo estimule. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos entender que en medio de la iglesia no todo el mundo va a estar rebosando en su fe siempre. En medio de la iglesia no todo el mundo va a estar avivado siempre. Vamos a ver hermanos que de golpe van a estar fríos, hermanos que de golpe van a estar decaídos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de estimularlos a lo que ahora no les nace, a lo que ahora de manera natural no les brota, pero debemos estimularlos a seguir en el amor, a estimularlos a seguir en las buenas obras. ¿Y qué dice entonces? No dejando de congregarnos, porque si nos dejamos de congregar, ¿cómo nos estimulamos? Si no estamos juntos, ¿cómo nos estimulamos? Yo de verdad, yo amo esa palabra, comunión. Ayer vine y me tuve que quedar aquí mientras la reunión de mujeres y veía a algunos jóvenes que salían, les decía, ¿dónde vais? A tomar un café. Y yo os veía ahí y me ponía feliz. Digo, hay que tener comunión. Un joven de esos puede estar frío en la fe, puede estar mal, puede tener dudas. Los otros 3, 4 lo pueden animar. Y luego miraba desde la ventana del despacho abajo, veía a las hermanas alimentándose juntas, luego compartir en el momento del picoteo que tenían. Incluso veo a veces en el momento de limpieza, siguen hablando, siguen preguntando. Yo veo eso hermoso porque eso es la iglesia. Esa es la iglesia. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿tu marido? ¿Todo bien? Oye, lo del trabajo, ¿va bien? ¿Encontraste? Eso es la iglesia. No, estoy malo, pues ven, deja el mocho, deja la fregona, vamos a orar un poco. ¿Qué necesitas? Oye, ¿sabes una cosa? Vamos a acabar y nos tomamos un café. O mira, quedamos este fin de semana, el domingo, ¿te parece? Comemos después del culto. Eso es la vida de iglesia. Comunión no es comer solo. No es quedar para comer y reír. La comunión busca el corazón, busca cómo está tu corazón, hermano. ¿Cómo estás? Yo quiero verte bien, yo quiero verte firme, yo quiero que estés entero, yo quiero que perseveres, yo no quiero que te quedes a mitad de camino, yo no quiero verte salir por esa puerta y abrazar las cosas de este mundo, yo quiero verte en el Señor, yo quiero verte feliz, yo quiero verte gozoso, y tiene que nacer de nosotros. Y hermano, no quiero que nadie ahora esté pensando, es verdad, yo estoy mal y nadie me estimula. No, ese es el egoísmo. Yo quiero que tú pienses a quién tú estás estimulando. Siempre pensamos, es verdad, me tienen que estimular. No, te está diciendo que tú estimules. La Biblia nunca dice las cosas para que tú seas la víctima. La Biblia siempre dice las cosas para que tú te culpes de que tú no lo estás haciendo. No es solo venir, ¿ven? Lo que estamos haciendo ahora es estar juntos, es distinto. Ahora estamos juntos. Y yo no les voy a hacer pasar vergüenza, porque si levantara a 50 de la sala y le dijese, ¿cómo se llama el de al lado? Algunos pasarían vergüenza sabiendo que el de al lado lleva viniendo aquí 6 meses y no saben el nombre, porque eso es estar juntos. La comunión es otra cosa. La comunión no es compartir espacio físico. La comunión es el deseo de compartir el corazón. Pero claro, la comunión implica cosas que cansan, como preocuparse por otro, orar por otro, pensar en otro, darle mi tiempo libre a otro, mi tarde de descanso a otro, mi rato de tele a otro. Y eso cansa, ¿verdad? Porque bastante tengo yo ya con mis cosas para privarme de mi momento de relax y preocuparme por las cosas de otro. Y ese es el problema de la iglesia, que últimamente da la sensación de que la iglesia vive bajo el lema cada quien con lo suyo. Oremos y que Dios nos ayude, pero eso no es. Por eso titulé este mensaje, una iglesia que nos enseña mucho. Comunión, comunión.
comunión, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y mucho más al ver el día que se acerca. Y sabes, exhortar, creo que muchas personas lo entienden mal, porque muchas veces la gente cree que exhortar es corregir. A veces yo escucho personas que dicen, no, y el mensaje ha sido de exhortación. Y digo, ¿por qué? No, porque me ha corregido. No. La palabra exhortar aquí no es corregir. La palabra exhortar aquí es animar. Es exhortaos unos a otros. Es decir, animaos unos a otros, animaos a congregar, animaos a las buenas obras, animaos al amor, animaos a perseverar, animaos. Si tienes la boca para decirle a un hermano, hermano, no te veo bien, ten la boca para decir, hermano, ánimo. No solo para decir, oye, que sepas que esto anda feo. Ánimo, esto anda bien. Ánimo, hermano, ánimo. Hermano, veo la obra de Dios en ti. Hermano, veo lo que Dios está haciendo en tu vida. Aquí está haciendo Dios cosas hermosas, nadie las ve. Todo lo bonito que está pasando aquí. Animarnos unos a otros. ¿Sabes por qué? Porque ya Satanás se va a encargar de desanimarnos. Ya el mundo se va a encargar de desanimarnos. Ya nuestro propio corazón engañoso y perverso se va a encargar de desanimarnos. ¿Cuántas veces, hermano, sé consciente que tu propio corazón te ha dicho, no soy creyente, yo dejo esto, yo paso, soy un hipócrita, no voy más a la iglesia? Y un hermano llega y te dice, hermano, no hagas caso. Eso es mentira, sigue adelante. El corazón nos quiere a veces destrozar. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo ya tiene sus artimañas para cada día distraernos más. Aquí debemos animarnos. Hermano, sigue, persevera, vale la pena. La meta está cerca. Por eso dice, y más viendo cuánto el día se acerca. Hermano, ya está aquí. Cristo viene, hermano. Aguanta un poco más. Nos vemos en la gloria. Ahí no pesa, ahí no duele. Necesitamos aliento, hermano. Necesitamos aliento. Tú sabes el problema de la mayoría de hombres, que tienen mucha responsabilidad y poco aliento. La mayoría de hombres tienen muchas responsabilidades y fallan mucho. Pero los hombres muchas veces, ¿qué tienen? Eso no está bien, tienes que esto, cobranza, queja, reclamación, peso, responsabilidad. Y el hombre no suele abrirse, dame fuerza, Señor. ¿Tú sabes qué necesitan los hombres? Necesitan aliento también, decir, oye, vas bien. O sea, no llegues a pensar que eres un mal hombre. No llegues a pensar que no vales. Esta familia te agradece tu esfuerzo. ¿Tú sabes cómo sale ese hombre al día siguiente al trabajo? De una familia que le ha dicho, esta familia te agradece tu esfuerzo. Perfecto no eres, hay cosas que mejorar, pero gracias por luchar por tu casa. Oye, ese hombre va a dar más. Los hombres necesitan aliento, las mujeres necesitan aliento. Los hijos necesitan aliento. Los hijos, todos necesitamos aliento. Y nos hemos vuelto una sociedad especialista en quitar aliento. En decir, no te veo bien, mírate eso, cuidado con eso. Y ya, ¿y qué vas a hacer para ayudarme? ¿Tan mal me ves? ¿Qué vas a hacer para ayudarme? No. Necesitamos no solo que se vean los problemas, necesitamos que se ofrezcan soluciones. Comunión es eso. Comunión no es solo estar juntos, es un paso más. Es velar y cuidar por el corazón del otro. Luego dice que también perseveraban en el partimiento del pan. Y a pesar de que no todos los comentaristas lo ven de la misma manera, la expresión partimiento del pan usualmente hace referencia a la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. La expresión partir el pan, algunos aluden a que ahí se refiere a comer, pero yo creo que en ese versículo concretamente no. Pero posiblemente hace referencia a la cena del Señor, el partimiento del pan. Recuerda, Jesús tomó pan, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Entonces, ese partimiento del pan nos da la referencia de que la iglesia también celebraba la cena del Señor, porque eso es algo que la iglesia debe celebrar. Y finalmente también habla de la oración. La oración es una parte fundamental del culto cristiano. Miren, hermanos, en las cartas pastorales de Pablo, cartas como 1 y 2 de Timoteo o cartas como Tito,
El apóstol Pablo regula cómo es la iglesia. Dice cómo debe ser el culto. Dice cómo deben ser los ancianos, cómo deben ser los diáconos, cómo deben ser muchas cosas. Y en una parte del culto, mira lo que dice en 1 Timoteo 2:1. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En el culto cristiano, el apóstol Pablo define que deben haber oraciones. Y mira qué interesante. John Jairo abrió el culto enseñando que el pueblo de Dios es llamado a cantar. ¿Hemos cantado? Sí. Pablo dice que en algún momento del culto deben haber oraciones. ¿Hemos hecho algunas oraciones? Sí. Y dicen que se dedicaban continuamente a la enseñanza. ¿Estamos predicando la palabra? Sí. Qué bueno saber que no estamos tan lejos de ser aquella iglesia. Así que si alguno tiene la brillante idea de cuando llega a Caminando por Fe, innovar y decir, mira, ahora soy miembro, le voy a dar una brillante idea. ¿Han pensado? Recuerda que mi frase va a ser, ¿está ahí escrito? No, pues mira, aquí de momento vamos a seguir orando, cantando y predicando. Ah, pero podemos. No, si en casa puedes hacer lo que quieras. Casa puedes hacer los mimos. Tú te puedes poner una nariz roja y hacer el payasete a tu niño. Tú puedes ponerle el vestido de Frozen y darle una cinta, lo que quieras. Pero aquí de momento solo te pido que respetes que nuestro mayor deseo es no cruzar la línea de lo que Dios pide. Si hay una cosa que en nuestro corazón no se puede quitar nunca, es una cosa que se llama temor de Dios. Pastor, pero puede ser que no esté mal. Sí, pero puede ser que sí a Dios no le haga gracia. Ante la duda me voy a quedar con lo seguro. Así funciona mi vida muchas veces. Oye, ¿y si a Dios no le importa? ¿Y si sí le importa? ¿Tú qué prefieres? ¿Arriesgar a que Dios te diga, Juan Manuel, un poquito de bailecito no me hubiera importado? ¿O arriesgar a que te diga, Juan Manuel, el baile sobró y ahora tú y yo vamos a hablar seriamente? Yo prefiero decir, Señor, ¿qué es seguro que te va a agradar? Que te cante, te cantamos. Que oremos, oramos. Que prediquemos, predicamos. Y para jugar nos vamos juntos. Al parque, a la plaza, a comer, lo que sea. Pero aquí, Señor, vamos a ir en territorio seguro. ¿Por qué? No hay nada más bonito que si alguien te dice, ¿por qué en tu iglesia cantan? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué en tu iglesia predican? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué en tu iglesia oran? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué en tu iglesia recogen ofrendas? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué en tu iglesia hay un teatro? No lo sé. Porque al pastor le gusta. ¿Y por qué tenéis danzarina? No sé, porque David danzó, ¿esa vale? Porque es la que me van a soltar normalmente la de David danzó, ¿no? Entonces, pero Pablo no danzaba en el culto con los corintios. Venga, corintios y corintias, a bailar. No. David danzó y recuerda que David no danzó en el templo. Que David danzó en la calle. Estaba viniendo el arca y estaba feliz. Y se puso a bailar en la calle, como cuando ganó el Barça y la gente estaba ahí. Estaba feliz, rebosando de alegría, bailando, porque para él la presencia de Dios volvía a casa. Pero David no danzó en el templo. David no danzó en un culto religioso. David danzó en un momento de fiesta nacional, donde un pueblo estaba feliz, porque el Señor, el arca, volvía a casa. Pero claro, si sacamos de contexto las cosas, claro que David bailó. Claro, pero ¿en qué lugar, en qué contexto? Eso también es importante. Ahora, hemos visto eso. Palabra, comunión, partimiento del pan y oración. Vamos al siguiente versículo, porque el siguiente versículo lo que hace es mostrar cómo Dios respaldaba a sus apóstoles. Hechos 2:43 dice, sobrevino temor a toda persona. Porque recuerdan cuando la palabra de Dios fue predicada, lo que trajo al corazón de la gente es que fue compungida. Y hermanos, te digo una cosa,
Cuando la iglesia hace su labor y la palabra de Dios es predicada, ¿sabes qué provoca? Que la gente empiece a tener temor de Dios. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Y a mí hay algo que me gusta que diga aquí. Me gusta que a pesar de que se han convertido como 3,000 personas, a pesar de que hay una multitud de gente, dice el texto, no dice que todos hacían milagros. Dice, muchos prodigios y muchas señales eran hechas por los apóstoles. La semana que viene veremos a un hombre decirle a otro, en el nombre de Jesús levanta y anda, pero es un apóstol. Veremos cómo la sombra de un hombre curaba enfermos, pero era un apóstol. Es decir, hay una evidencia que yo creo que como creyentes tienen que aceptar, a no ser que les hayan enseñado otra cosa. Y es que los apóstoles no eran como nosotros. Los apóstoles fueron vindicados, sellados, respaldados por Cristo para que todo lo que salía... ¿Recuerdan cuando Jesús hacía señales? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin? Que creyeran que Él es el Señor. Hermano, el fin nunca fue el milagro, el fin fue la salvación. El fin fue que viendo eso, creyeran, mira, ¿quién es ese hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Es el Señor. Ese era el fin. ¿Quién puede cambiar agua en vino? El Señor. Ese era el fin. ¿Y cuál era el fin? De que Jesús respaldase tanto, de que Dios respaldase tanto a Pablo, a Pedro, que la gente creyese su mensaje. Que la gente creyese su mensaje. No eran diamantitos naciendo en el bolso de las hermanas en la conferencia, ni polvito de oro saliendo de los conductos del aire acondicionado. Eran obras poderosas hechas para que cuando pasase la gente escuchase, ¿quién es este hombre? Y dijese, no lo hago yo, yo vengo en el nombre de Jesús. Y creyesen en Jesús. Hoy parece que los milagros son para exhibición personal. Dios me usa en sanidades, Dios me usa en milagros. Viene un hombre a mi iglesia que Dios le revela cosas. Hay alguien por aquí cuyo nombre empieza por M. Si quieren, yo juego a ser profeta. Yo lo sé hacer, yo vengo del lado oscuro de esta historia. Hermanas, yo no las conozco. Pero Dios me mostraba y no puedo seguir predicando. Porque Dios me incomoda. Hay alguien aquí hoy, hay una mujer hoy que viene sufriendo por un marido que no cree en Dios. Una mujer que, quiero decirte algo, no te conozco, pero Dios ha visto tus lágrimas. Y Dios sabe que yo no te conozco, pero no puedo parar porque no puedo seguir porque yo sé que estás aquí. Has venido aquí sufriendo, tu corazón llora por ese hombre. Pero yo quiero decirte algo. Dios ha cogido cada lágrima. Y vas a ver a ese hombre a los pies de Jesús. Si tú estás aquí, no sé quién eres, pero quieres salir adelante. Va. Yo sé jugar a eso, hermano. Ahora, si alguna se anima a hacerlo con seguridad, ¿hay alguna hermana aquí realmente que ore por su marido no creyente? Puede levantar la mano. No es nada vergonzoso. Una hermana por ahí, otra por ahí, otra por ahí. Es estadística, hermano. Y si hago lo mismo con hijos, acierto también. Y si hago lo mismo con un problema económico, acierto. Y si hago lo mismo con una enfermedad, acierto. Porque es estadística. Eso sí, que me empiecen a llamar de Estados Unidos porque Dios revela a ese hombre cosas. No me conocía y sabía que sufría por mi marido. Hermano, también hoy tenemos Facebook, Instagram y un montón de cosas que con un poquito de ojo nos dan detalles hasta más precisos. Hermano, los milagros no eran hechos para que la gente se impresionase con Pablo, ni para que la gente se impresionase con Pedro. Dios los usó para que llegasen a Jesús. Vete al oncológico. Sana a los niños de cáncer. Y verás como padres dirán, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Tu hijo ahora se levanta y es curado.
en el nombre de Jesús. A lo mejor esos padres dirán, ¿y quién es ese Jesús? No, eso es lo que traían estos milagros. El Señor respaldaba, dice, muchos señales y prodigios eran hechas por los apóstoles. ¿Recuerdan lo que Pablo dice en 2 Corintios 12, versículo 11 y 12? Me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre vosotros, mira que dice Pablo, se operaron las señales de un verdadero apóstol. ¿Qué dice Lucas? Que muchas señales y prodigios. Y Pablo, ¿qué dice? Cuando Pablo defiende su ministerio ante los corintios, dice, se operaron muchas señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia. ¿Por medio de qué? Dice Pablo. De señales, de prodigios y de milagros. ¿Cuál era el fin? Que la gente supiese que eran verdaderos apóstoles, escuchasen su mensaje y creyesen en Jesús. Ese era el fin. Así que Dios respaldó poderosamente a los apóstoles, respaldó poderosamente a esos siervos que Jesús escogió y que ya vimos, a esos 12 apóstoles, para que hiciesen la obra y anunciasen a Cristo y diesen testimonio de Jesús. Y ahora, versículos 44 al 45, nos habla de una parte hermosa de la vida de los creyentes, la unidad que había entre ellos, y esa es la marca del cristianismo, hermanos. ¿Sabían que es interesante que el pueblo de Dios es llamado a vivir en santidad, pero que lo que Jesús dice es que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste? Es fuerte, ¿te has parado a pensar eso? Somos llamados a vivir en santidad, pero lo que Jesús dice que da testimonio al mundo es la unidad. Es el amor. Te digo una cosa. Una persona que dice vivir en santidad, pero no tiene unidad y amor con el pueblo de Dios, lo único que hace es mal al pueblo de Dios. Él cree que está bien, pero está mal. Porque el pueblo de Dios es llamado a vivir en santidad, pero es llamado a vivir en unidad. Una cosa no va separada de la otra. La Biblia dice, sin santidad nadie. Pero no dice solo eso, dice seguir la paz con todos y la santidad. ¿Por qué solo dices santidad? Te olvidas que tienes que tener paz con todos. La Biblia no dice sin santidad nadie. No. Sin paz con todos y santidad. Amigo, quedarte en tu esquina con tu santidad, odio, enemistad y sin relación con la gente, no verás al Señor. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Por mucha falda larga que se ponga, La santidad es marca del creyente junto a otras, junto al amor, a la misericordia, a la compasión, a la paciencia, a la bondad. Me parece que con la santidad basta. No, porque la santidad tiene una cosa, la santidad parece que también la tenían hasta los fariseos. Pero ¿sabes lo que no tenían los fariseos? El amor, la piedad, la bondad, la compasión. ¿Jesús quiere que vivamos en santidad? Claro que sí. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero Jesús también quiere que vivamos en amor, en unidad. Y estos hermanos lo habían entendido. Versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Hermano, ya sabes, hoy sales de aquí, pones tu coche en Wallapop, tu casa en Habitaclia, y cuando lo vendas me lo traes y yo garantizo hacer una distribución honesta de los bienes. Hermano, entender esto me parece que es entender mal lo que está pasando. Primero, si todos hubieran vendido sus bienes, ¿dónde estaban juntos? Porque ¿en qué casa se reúnen si todos han vendido su casa? El texto no dice, no, todos vendieron sus casas y sus burros porque no habían coches y sus caballos. No, hermano, tienes que entender, esto es un texto narrativo. Había gente que vendía bienes, sí, porque sabes que había gente muy rica. Había gente muy rica. Te digo gente que en vez de su casa podía tener una casa, 4 terrenos, 10 propiedades. Y mucha gente
Se empezó a desprender de cosas innecesarias por ayudar a hermanos. Eso es cierto. Pero no significa que todos vendieron sus casas. No significa eso. Significa que se preocupaban por el bien de otros, que se preocupaban que entre ellos ninguno pasase hambre, que se preocupaban que entre ellos ninguno durmiese al raso. También entiende que en aquella época por creer en Jesús podías ser expulsado de tu casa. Por creer en Jesús podías ser expulsado de tu trabajo. Por creer en Jesús podías ser echado de tu familia. Y mucha gente quedaba en situación de desamparo. Algo que en nuestro contexto es difícil. No vivimos en un país de persecución religiosa todavía. Y no me las doy de profeta, pero recalco lo de todavía. Más bien nos vamos preparando, hermano, para ser esa iglesia. Porque vamos a vivir tiempos que nos vamos a tener que alentar mucho. Porque van a venir más tiempos muy complicados. Y si os pareció estar encerrados por orden del gobierno un tiempo sin poder congregar, eso no es nada a lo que puede llegar a venir sobre una sociedad que literalmente odia la religión. Eso es importante comprenderlo. Debemos estar juntos. Esto nos llama a la generosidad y nos llama al amor cristiano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar? ¿No ves? Otra vez, la santidad sin amor, ¿no? ¿Cómo puedes decir que eres de Dios? Ah, pero soy santo. No, a ver, ves a tu hermano en necesidad, tú tienes para ayudar y cierras, mira la expresión, cierra su corazón contra él. ¿Has visto? No dice no le da. ¿Qué dice? Cierra su corazón, porque el dar es de corazón y el no dar es porque has cerrado tu corazón. Dice, cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Eso significa que debemos vender todo y darlo a todos? No. Primero hay que ser sabios. Hay mucha gente aprovechada. La semana que viene, el próximo sermón, veremos a un hombre que estaba a la puerta de un templo mendigando, ¿verdad? Y Pedro va a hacer un milagro. El Señor a través de Pedro. Pero es curioso, ¿dónde lo ponían? A la entrada de un templo. Tú no vas a iglesias católicas, o a veces nos ha pasado, recuerdan allí en el barrio cuando acababa el culto, venían unas muchachas siempre a la puerta, un chico a vender empanadas. O sea, gente relaciona, gente religiosa, la culpa les puede, ves a mendigar, que ahí sacas. ¿Por qué? Porque salen de escuchar, hay que amar, hay que ayudar al prójimo, y te haces, dame. La culpa les va a poder. Es más, no te van a querer dar, pero solo viendo a sus hermanos mirar su falta de piedad te darán. O sea, quédate ahí. No hay mejor lugar para mendigar que la puerta de una iglesia. No lo harán por amor, lo harán por culpa. Y por eso verás el próximo día que ponen a los hombres en la puerta del templo a mendigar, como ahí vienen los religiosos, te van a dar seguro. Por eso Pedro que dijo, no tengo oro ni plata, o sea, no, yo aquí no estoy para darte. Para ayudar también hay que ser sabio. La iglesia viene gente aprovechada. A la iglesia viene gente pensando, esta gente es un poquito tonta y por la obligación de ayudar te van a dar de todo. Así que, tipo comunista, tú no trabajes, tú no hagas nada y esta gente te pone una habitación, te pone comida y te da sustento. No, porque por otro lado la Biblia también dice, el que no trabaje, que no coma. Niño, hay que ayudar al necesitado, no fomentar la pereza. Porque si un mendigo no quiere trabajar, no quiere salir adelante y yo lo sustento, no le hago bien, le hago mal. Hacerlo bien es vente a casa, que hay que pintar el piso, te doy 50 a la cabeza. Oh, es que no me va bien. Digo, pues entonces no te doy 50 por amor al arte. Aquí la gente trabajando duro, yo te ofrezco cómo ganártelo. Cárgame maletas, hazme esto. Pero me estás explotando. Digo, no, entonces todo el mundo somos explotados. Te estoy diciendo que el obrero es digno de su salario. Tú haces algo y yo, la mejor manera de enseñarte es que el dinero se gana con trabajo y esfuerzo. Lo que hay personas que pasan momentos difíciles y sabemos que son responsables, gente de familia que trabaja duro. Y ahí sí, hermano, toma, porque sé que tú lo necesitas, sé que eres esforzado y sé que en cuanto puedas estarás trabajando.
Lo que no podemos es cerrar nuestro corazón a un hermano necesitado. Eso significa que antes de querer ir a hacer 20 obras de caridad a la calle, párate a preguntar a los que se sientan aquí. Antes de querer ir a repartir todos tus bienes a los de fuera, recuerda Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hermanos, si a mí me sobran 30 euros para ayudar con una comida, con una cesta de comida, antes de ir a repartir 30 a la calle, a un montón de gente que tenemos alrededor de este local, de mala vida, yo voy a preguntar a la iglesia, oye, ¿saben de alguien que está mal? Mira, el hermano este mes llegó justísimo a pagar la habitación, no sé cómo andará, no dice nada porque tampoco quiere molestar, pero ahí vas con toda confianza, hermano, mira, estás bien, voy un poquito justo, digo, hermano, toma. Yo te conozco, sé que te vas a gastar en comida. Toma, úsalo. No, pero, y el hermano además de decir, no hace falta, no, hermano, no lo necesito. Como mucho me iba a dar el capricho de una camisa nueva y tengo 20 en el armario, o sea, prefiero que comas mejor y yo que tener no 21 camisas. O sea, esa es una realidad, hay gente que tiene. No todo el mundo puede ayudar. No todo el mundo puede ofrendar, no todo el mundo tiene. Esa es la sensatez de la iglesia. Ayudaban los ricos. Porque en la iglesia se juntaban ricos y pobres. Y tú no le podías pedir al pobre que ayude. Le pedías al rico que podía ayudar y seguía siendo rico. Los ricos no se volvieron pobres. Simplemente compartieron un poco de su riqueza con gente necesitada. Y lo que nos dice el texto es que hay una preocupación de hermanos. Una preocupación por la necesidad de los hermanos, por velar por los hermanos. Pero repito, hay que hacerlo con sabiduría y prudencia. Y para terminar, llegando al final, vemos 4 características más de la vida de la iglesia. Por eso he dicho, es un versículo corto, pero dice muchas cosas. Versículo 46 y 47 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Así que, ¿qué nos dice también? Día tras día continuaban unánimes en el templo. Mira qué interesante, la primera cosa que vemos, unánimes día tras día en el templo. Hermano amado, que te cuesta venir un día entre semana. Hermano, que apareces los domingos solo y el domingo que faltas ya implica que vienes 2 veces al mes. Yo voy a ser honesto, no estáis en una iglesia que hace culto todos los días. Porque buscamos que podáis tener tiempo para vuestra familia. Por eso pensamos, mañana tienes día para tu familia, martes, ven con nosotros, compartamos juntos. Miércoles, tiempo para tus cosas y familia. Jueves, volvamos a estar juntos. Viernes, tiempo para ti. Fin de semana, pues también un tiempo para nosotros juntos adorando al Señor y tiempo para la familia. Hermano, te lo voy a decir de verdad. No es bueno para ti que congregues solo los domingos. No es bueno para ti. Primero, tu fe no va a ser suficientemente fortalecida solo los domingos. Y no me vengas con lo de yo leo la Biblia en casa. Yo también, pero esto es necesario. Y no solo eso. Cuando estés mal, nadie se dará cuenta porque nadie te conoce. Porque solo apareces el domingo y te sientas. Así que nunca podrás reclamar que nadie estuvo por ti. Es que no te hiciste presente. Si, por ejemplo, un hermano que está en la puerta como José, a muchos no conocerán, pero la mayoría le habrán dado la mano a José en la puerta. Si José falta, que va a faltar porque me persigue a Grecia, pero si José falta, lo van a notar, ¿sí o no? Van a decir, falta, en la puerta falta bulto, o sea, hay algo que no está aquí. Lo van a notar, ¿para qué engañarnos? Y de repente los que suelen venir y vengan el jueves que viene y digan, Clicia y Juanma no están, tampoco. Y el domingo, tampoco. El martes, tampoco. ¿Cuándo vuelve esta gente? ¿A cuántos han ido a Grecia? Los pasos de Pablo, ¿cuántos años son? O sea, y te alegras de volverlos a ver el domingo, qué bueno, porque se nota la falta. Pero te has dado cuenta, tú dirás, porque eres tú el pastor. Y ella no, él tampoco, pero siempre estamos. Y no lo digo por nosotros, puedo dar otros nombres. Naomi está siempre ahí,
Hermanos como John Jairo está presente. Hay hermanos que están siempre. Pastor Marcos, si empezaran a faltar, se nota. Y es cuando coges el teléfono y dices, algo pasa, este hermano, hace 10 días que no lo veo. Pero alguien que ni siquiera te das cuenta de cuando viene, porque viene un domingo, pasa desapercibido, casi no saluda. No, y te lo voy a decir honestamente, y no me gusta que nadie se victimice, que no salga diciendo, no se preocupan, pero ¿tú estabas? O sea, primero, la Biblia dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, no que los ancianos con su bola de cristal, alguien anda mal. No. Oye, no ando bien, podéis venir, podéis visitarme, podéis ayudarme, hazte notar, hazte presente. Hermano, yo quiero decirte, es por tu bien, necesitas relacionarte con la iglesia. No venimos solo el martes por estudiar Biblia, venimos por estudiar juntos. No venimos a orar antes del estudio por orar. Lo podemos hacer en casa, venimos a orar juntos. Las mujeres pueden leer ese libro y leerlo en casa solas, pero vienen a comentarlo juntas. Y aquí no venimos cada uno a adorar al Señor, venimos a adorarle juntos. Porque es como estaban, juntos. Iban al templo, partían el pan en los hogares, vuelve a repetir el partimiento del pan en los hogares. Y ahí sí podemos ver y podemos pensar también incluso en alimento. Dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y me gusta esa expresión, hallando favor con todo el pueblo, porque muestra que la iglesia reunida también buscaba hacerse visible fuera. Hallando favor con todo el pueblo. La iglesia se hacía visible fuera. De repente, hermano, piensa que eran como 3.000 almas. De repente el pueblo empezaba a notar, hay un montón de gente que se está reuniendo allí, quedan todo el día, están juntos, predican una palabra, están haciendo oraciones, están cantando alabanzas y la gente, la iglesia se empezó a hacer notoria fuera. El barrio empezó a notar que había una iglesia. Te digo algo, que nadie de vosotros esté pensando, uy, el barrio donde está la iglesia está feo. Dos cosas te digo. Una, sí está feo. Los barrios feos también necesitan al pueblo de Dios. La primera. Segunda, no va a ser el gobierno el que se va a dedicar a dejar este barrio bonito. Pero nosotros podemos. ¿Tú has visto cuántos somos? Tú sabes todo lo que podemos hacer en este barrio. Porque la gente está cansada de ver gente que va a una iglesia, pero no ven la iglesia. La iglesia se debe ver. Hermano, no debemos buscar un barrio como Pedralbes. Este barrio necesita luz. Y no podemos esperar que el mundo ponga la luz. Nosotros somos la luz. Pero nos va a llevar tiempo y de esfuerzo. No sé si vamos a querer. Hermano, el pastor Paul Tripp dijo una cosa. El cristianismo autónomo nunca funciona porque nuestra vida espiritual fue diseñada por Dios para ser un proyecto comunitario. No existe el llanero solitario en la fe, hermano. No existe el yo con Dios. No existe el cristianismo individual. El proyecto de Dios es un proyecto comunitario. Lee el Nuevo Testamento. ¿Cómo son la mayoría de mandamientos? ¿Cómo acaban la mayoría de mandamientos? Unos a otros. Amaos, ¿qué dice? Unos a otros. Perdonaos, ¿qué dice? Exhortaos, ¿qué dice? Confesaos vuestro pecado, ¿qué dice? Llevad las cargas, llorad con los que lloran. Reíd con los que ríen. No dice tú y Dios, dice unos a otros. Y sabes, esta iglesia me enseña eso. Había palabra, que tengamos palabra. Había oración, que tengamos oración. Había comunión, que tengamos comunión. Había cena del Señor, que tengamos cena del Señor. Había alabanza a Dios, que tengamos alabanza a Dios. Había favor con todo el pueblo, que tengamos favor con todo el pueblo. Porque ¿qué estamos viviendo aquí sino lo que va a pasar ahora? ¿Cómo termina nuestro texto? Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Hermano, has llegado a una iglesia que no tiene baile, no tiene teatro, ni payasos, ni mimos. Oramos como ellos oraban, cantamos como ellos cantaban, enseñamos como ellos enseñaban.
Celebramos la cena del Señor como ellos la celebraban. A pesar de nuestra torpeza y debemos mejorar, tenemos comunión como ellos tenían. Buscamos estar juntos como ellos estaban. Buscamos congregar regularmente como ellos hacían. ¿Y saben lo que está pasando? El Señor añade cada día los que van siendo salvos. Pastor, ¿qué debe hacer la iglesia para crecer? Una sola cosa, ser la iglesia. Porque el Señor añadirá cada día los que han de ser salvos. No debemos inventar. Debemos hacer lo que Dios nos manda, hacerlo bien, y Dios responderá. Responderá. Así que, hermano, yo quiero terminar este mensaje con dos cosas. Con dos cosas. La primera, a ti que eres cristiano, no quiero que pienses en lo que le falta a tu iglesia. Quiero que pienses en lo que te falta a ti de eso. Es muy fácil que nuestro corazón rápido diga, en la iglesia falta más esto, en la iglesia falta... No, yo quiero que lo pienses de ti. De todo lo que hemos dicho, que te examines tú como parte de la iglesia. Y tú veas de todo esto, ¿qué me falta? A lo mejor me falta estar más presente, ¿ok? Otro dirá, a mí me falta tener más comunión. Vengo, me siento, estoy junto, pero no tengo. A mí me falta estar más con la vida de los hermanos. A mí me falta, no sé, lo que te examines a la luz de la vida de la iglesia y tú mismo te digas a ti mismo qué te falta a ti. Porque si cada uno hacemos eso, no nos vamos a tener que preocupar de qué le falta a la iglesia, porque nosotros somos parte de ella. Y la segunda cosa, si tú estás hoy aquí, pensando que puedes ser parte de la iglesia solo por venir, tengo que darte una noticia, no es así. Porque el texto dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, no los que llegaban, los que iban siendo salvos. La iglesia no es el lugar para todos. La iglesia está formada por el pueblo redimido por Dios. Se es parte de la iglesia porque se es parte de Cristo. Pero si te arrepientes de tus pecados, como hicieron aquellas 3,000 almas, si reconoces tu maldad y corres a poner tu fe en Jesús, tú puedes sumarte como un salvo más a la vida de la iglesia y ser parte de este pueblo defectuoso, pero que tomamos esta palabra y lucharemos por hacerlo cada vez mejor. Porque no hay iglesia perfecta, pero al menos una iglesia temerosa que intente cada día vivirlo. Así que arrepiéntete, pon tu fe en Jesús, súmate a la iglesia, porque esto lo ha dicho claro. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo. También recuerda, amado hermano, que si eres salvo no puedes estar sin iglesia. Porque a los que iban siendo salvos, el Señor le decía, ahora el siguiente paso, te he salvado y ahora eres parte de un grupo llamado iglesia. Súmate a la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Que esta palabra pueda dar fruto en el corazón de cada uno conforme a lo que Dios quiera tratar en nosotros hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el mensaje que hoy traes a nuestras vidas. Gracias, Señor, por llamarnos y exhortarnos a vivir conforme a esta iglesia y a este pueblo. Ayúdanos, Señor, a que cada uno nos examinemos a nosotros mismos y podamos poner por obra lo aprendido, Señor, empezando por nosotros. No preocupado de si otro hermano lo hace o no lo hace, preocupado de hacerlo nosotros. Ayúdanos, bendito Dios, porque somos débiles, pero en tus manos nos encomendamos para que tú nos ayudes a vivir así, porque esa es una iglesia que te da la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.